¿Qué tal, doctores? Bueno, ya salió las claves oficiales del examen Serums 2025, ¿no? Hay algunas preguntas que vamos a revisar por ahí, algunas que no estoy de acuerdo, lo vamos a comentar. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a las preguntas que vamos a revisar. Aquí la respuesta correcta era estilo de vida, uso irracional de medicamentos, por curso de vida. Básicamente te preguntaron aquí la definición, clima organizacional, las relaciones interpersonales. Acá, la pregunta número 5. Dice, un serumista, luego de haber diagnosticado y tratado un caso clínico muy interesante, ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar? ¿Ok? Nosotros marcamos reporte de caso porque te decía pues que es un caso clínico muy interesante, ¿no? Y presentábamos también la definición de caso clínico, a qué se refería, que es el tipo de artículo de presentación de casos clínicos originales o únicos, que por su interés diagnóstico, su rareza, su contribución, con importantes datos o conocimientos acerca de los aspectos clínicos y biológicos de una enfermedad. Aquí te decía que es un caso clínico muy interesante, ¿no? La respuesta correcta que da el MINSA, su clave oficial, viene a ser revisión sistemática. ¿Cuál es la definición de una revisión sistemática? Fíjate. Revisión que utiliza los métodos estadísticos apropiados para el análisis de un conjunto de datos obtenidos de manera cuantitativa y cualitativa para promover un estimado de eficacia, seguridad y significancia clínica de los resultados obtenidos. Es decir, al final te dará de manera cuantitativa o cualitativa. Si que hablamos de la forma cuantitativa, estaremos hablando de metaanálisis. Pero esto, básicamente la revisión sistemática, ¿a qué hace referencia, no? Vamos a primero tener una población de estudio, intervención, comparación, ¿no? Y luego tendremos los resultados, los outcomes. Tenemos que buscar evidencia, por eso que se tiene que buscar evidencia ¿dónde? En Embase, en Medline, revisión de resúmenes, selección de artículos completos, extracción de datos. Es decir, una revisión sistemática se encarga de revisar, por ejemplo, varios ensayos clínicos aleatorizados, ensayos observacionales, etcétera. Puede ser 8, puede ser 9, 10, ¿no? Y de ahí va a sacar un resultado general. Si es que lo lleva a analizar de manera cuantitativa, estaremos hablando de un metaanálisis. Y que solamente es análisis cualitativo, ahí estaremos hablando de una revisión sistemática. Pero explícitamente no me dan ese dato que se tiene que revisar 5 artículos, no me están diciendo que se tiene que revisar 10 ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Tal vez nos podemos inclinar por revisión sistemática por esta frase que dice acá, que se ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre el tema, ¿no? Esto de acá tal vez nos vaya a dar la respuesta que nos está dando el MINSA, la revisión profunda de la literatura sobre el tema, ¿no? Y desea compartirlo con la comunidad científica. ¿Qué tipo de informe de investigación debe preparar, por lo tanto? Y ahí lo tenemos la clave oficial del MINSA, una revisión sistemática. No hace énfasis más que todo en ese enunciado, que ha hecho una revisión profunda de la literatura sobre un tema, ¿ok? Entonces, más que todo, la revisión sistemática se encarga de, como mencionamos, utilizar varios ensayos clínicos, varios estudios y de ahí sacar un resumen general, sacar conclusiones y si es que lo analiza estaremos ante un metaanálisis, ¿no? Aquí la respuesta, por lo tanto, que te dan es revisión sistemática. Bueno, esto también lo habíamos mencionado, esto es farmacovigilancia. Aquí también, al llegar a su comunidad de serums, observa que hay baja adherencia a la lactancia materna, por lo cual plantea hacer una investigación sobre factores asociados a la lactancia materna que debe realizar en primer lugar para su estudio. Entonces, ¿qué tienes que realizar en primer lugar para este estudio de investigación, ¿no? Nosotros habíamos marcado elaborar una pregunta de investigación y efectivamente muchas revisiones, eso es lo que te dan, que primero se formula la pregunta de investigación y luego se hace la búsqueda bibliográfica, ¿no? Pero también puede ser en sentido contrario, es decir, tener ya la búsqueda bibliográfica y después de ello plantearse la pregunta de investigación, ¿no? Que lo vamos a ver, tal vez han utilizado esta literatura, pasos para formular el problema de investigación, más que todo el problema de investigación. Entonces, ¿cómo formulas el problema de investigación? Primero vas a elegir un tema de interés,
buscas información relevante sobre el tema, ¿no? La información, luego planteas el problema que quieres resolver y al final defines las preguntas que te ayudarán a encontrar la solución. Y aquí tenemos esta literatura para la formulación del proyecto de investigación, ¿no? Donde tenemos que identificar, delimitar y justificar el problema. Entonces, primero se hará un planteamiento y justificación del problema y luego se hará una formulación de la pregunta de investigación a modo de interrogante. ¿Ok? Entonces, en el planteamiento del problema, primero, obviamente, teníamos que haber delimitado el tema. Delimitado el tema, es preciso que se identifique y delimite el problema específico a investigar. Tendrá que ser reducido a aquellos aspectos concretos relacionados de mayor interés para el investigador, ¿correcto? Resignado al estudio de otros aspectos. Además que se tiene que hacer la misma revisión bibliográfica que se realizó para escoger el tema, para delimitar el tema, deberá ser efectuada para situar y delimitar el problema y analizar estos tópicos como antecedentes de los trabajos, qué revisiones hay al respecto, etcétera, tanto información teórica como empírica. Además te dice que es importante que quede claro que el investigador ha realizado una lectura exhaustiva de la bibliografía disponible acerca del tema y del problema. Y luego tendrás que justificar el problema. ¿Justificar el problema en qué va a consistir? En formular la relevancia del problema, ¿correcto? Bien. ¿Para qué? Para desarrollar con argumentos convincentes la importancia de llevar adelante esta investigación. Luego de ello, ya harás la formulación de la pregunta de investigación a modo de interrogante. ¿Ok? Entonces, esta interrogante que tú vas a hacer, la pregunta de investigación, te va a solicitar la información respecto al problema de investigación. Por eso, entonces la respuesta correcta en este caso será la alternativa B. Revisar literatura científica sobre el tema y luego elaborar una pregunta de investigación. De hecho, se puede hacer en sentido contrario, como habíamos mencionado, es decir, elaborar primero la pregunta de investigación y luego revisar ya la literatura, ¿no? La literatura científica. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la respuesta, alternativa B, clave oficial del MINSA. Siguiente. Bueno, la pregunta número 8, esto habíamos dicho que son estrategias institucionales, aquí el objetivo es menos de 7 de la hemoglobina glicosilada, aquí la respuesta correcta viene a ser respetar su pedido porque está solicitando un parto vertical, aquí a predominio de enfermedades infecciosas al inicio y al final van a aparecer enfermedades crónicas, lo mismo de interculturalidad, llegas a un acuerdo en la terapia del niño respetando sus creencias, máximo de días para entregar una copia si es que lo solicita el representante legal del paciente son 5 días. Luego tenemos el paquete preventivo de adolescente, 2 tomas de hemoglobina. Aquí habíamos mencionado que se encontraba en la fase 1, el planeamiento estratégico del el análisis situacional de la salud. Se encuentra en la fase número 1 de ese plan. Aquí mejorado porque todavía el paciente tenía que continuar su tratamiento en su centro de origen, por lo tanto el paciente no está ni recuperado ni curado, está mejorado. La pregunta número 17, también lo habíamos respondido, consentimiento informado se tiene que hacer antes de la vacunación. La pregunta número 18, también habíamos marcado que hay 2 estadísticas, inferencial y también hay la estadística descriptiva. Aquí estábamos ante la inferencial. Y esta también es otra que vamos a revisar, la pregunta 19. En una institución educativa primaria de 100 alumnos se presenta un brote de varicela, dice brote de varicela, con 50 casos. ¿Cuál es el indicador y el valor que corresponde para caracterizar el riesgo? ¿Ok? Entonces, ¿qué clave te da aquí el MINSA? Nosotros habíamos mencionado que estábamos ante una tasa de ataque. Y de hecho, la tasa de ataque es más específico del brote. Si bien es cierto, la tasa de ataque forma parte de la incidencia, ¿correcto? La tasa de ataque es el número de casos sobre la población expuesta por 100. En total nos salió 50%. Ahí no hay discusión. ¿Pero es tasa de ataque o es incidencia? ¿No? Lo más específico, doctores, es tasa de ataque. Pero el MINSA da como clave oficial tasa de incidencia. Y ni siquiera es tasa de incidencia, será incidencia acumulada. Porque me están hablando del riesgo. ¿Y quién te evalúa el riesgo? Incidencia acumulada.
proporción de casos nuevos respecto a la población y un periodo de tiempo, expresa el riesgo o probabilidad de que un sujeto contraiga la enfermedad. Esa es la incidencia acumulada. También tenemos la densidad o tasa de incidencia, que es respecto al tiempo, tasa de casos nuevos respecto de un total de personas observadas y tiempos de observación. No mide probabilidad o riesgo de enfermar. ¿Ok? Eso es incidencia. Acá la respuesta correcta te da tasa de incidencia. Lo más específico es tasa de ataque. Si bien es cierto, tasa de ataque forma parte de tasa de incidencia, aquí la respuesta que te han dado es tasa de incidencia. Igual para mí la respuesta correcta debería ser la alternativa D, pero sin embargo para el MINSA su clave que ha dado es la respuesta C. ¿Correcto? Bien. Siguiente, bueno, en esta pregunta también cuenta con las herramientas administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de manera ética. Este enunciado pertenece a qué? Bueno, es un conjunto de todos los principios bioéticos, etcétera. Eso viene a ser la deontología, ¿no? Responsabilidad, comisión de ética, la moral. Creo que nosotros habíamos marcado aquí comisión de ética. Más que todo, la comisión de ética básicamente es la que va a evaluar, ¿no es cierto? Es la evaluadora, la comisión de ética. A diferencia de la deontología, esa deontología pues es el conjunto de normas y reglas, ¿no es cierto?, que van a regular la conducta de estos profesionales, de cualquier tipo profesional médico o del sistema de salud, ¿no?, que ejerza de manera ética en beneficio de la sociedad más que todo. Eso viene a ser parte de la deontología, ¿no?, donde ve todos los principios éticos, establece los deberes, define las sanciones, regula formalmente el ejercicio profesional desde la parte ética, ¿no? Mientras que la comisión de ética más que todo es una instancia evaluadora, como mencionábamos, ¿no? La deontología médica establece qué deben y qué no deben hacer los médicos, ¿no? Por eso que aquí la respuesta correcta sí es deontología, ¿ok? La comisión médica, la comisión ética, como mencionamos, es una entidad más que todo evaluadora, ¿ok? Entonces acá lo más específico sería deontología. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica de cáncer infantil más probable? Bueno, esto también ya lo habíamos respondido, es leucemia. Aquí la respuesta correcta se basa en los sistemas de declaración de enfermedades transmisibles y morbilidad. Acá tenemos que ver la cartera de servicios si que queremos referir a un paciente. Fíjense en esta pregunta, porque más adelante lo vamos a tocar. Para investigar la relación entre la anemia y el peso del niño de sexto grado de primaria de un colegio, usted acude un día a la semana para medir hemoglobina y peso a todos ellos. ¿Qué método de investigación se está realizando? Acá hay mixto, experimental, observacional, cuasi experimental. ¿Estoy interviniendo? No estoy interviniendo, por lo tanto no puede ser experimental ni no puede ser cuasi experimental, tampoco puede ser mixto. Por descarte te sale que es un estudio observacional y tal vez sea un estudio observacional de tipo transversal porque es en un solo momento, ¿ok? Te va a haber prevalencia más que todo. Bueno, alternativa C, correcto. La pregunta 25, de manera inmediata se tiene que, si es que hay una enfermedad transmitida por alimentos, ¿en qué momento se realiza la notificación? Es de manera inmediata. Aquí la respuesta correcta era zona de selección. La zona de almacenamiento forma parte de la zona de selección de residuos sólidos. Aquí la respuesta también es ética. Aquí notificarlo al nivel inmediato superior, si es que estamos ante un daño discapacitante, ¿no?, por un medicamento, notificarlo al nivel inmediato superior. Aquí prescribir estrógeno local vaginal porque la paciente ya es mayor y hay déficit de estrógenos. Aquí la respuesta también son esenciales, ¿correcto? Y aquí tenemos fortalecer el equipo multidisciplinario, también la respuesta. Aquí, esta es otra pregunta que vamos a revisar. ¿Quién es el responsable frente a la pérdida de la totalidad o parte de la historia clínica en el proceso de atención a la salud, ¿no? Y esta es la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Aquí tenemos algunos aspectos a tener en cuenta: que el responsable de archivo de las historias clínicas de la IPRES, cuando identifique la pérdida de las historias clínicas extraviadas o destruidas por causas fortuitas en el archivo u otro servicio, debe realizar registro en los inventarios de la institución. Esta situación debe ser informada de manera documental a la máxima autoridad
de la IPRES, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Quién se encarga de regular, de custodiar las historias clínicas? Viene a ser el jefe del establecimiento de salud, y eso es lo que habíamos marcado, jefe de establecimiento de salud. Pero la respuesta que da el MINSA es quién lo recibió por última vez. Y si es que lo analizamos así, tal vez tiene sentido esta respuesta en que al momento de retirar una historia clínica del archivo, siempre tienen que dejar algunos datos, ¿no es cierto? Dejan, por ejemplo, el nombre de quien lo está llevando, la hora de lo que lo está llevando la historia clínica, el destino a donde se está llevando la historia clínica. Y por eso que su respuesta correcta que dan es quién lo recibió por última vez. Si bien es cierto, el quien es responsable de todas las historias clínicas viene a ser el jefe del establecimiento de salud, pero si que lo queremos ver desde una parte más específica dentro de la institución será quién lo recibió por última vez. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta ahí sería la alternativa D, entonces, la clave que ha dado el MINSA. La salud pública, esto también ya lo habíamos mencionado, aquí la respuesta correcta es el aumento de la incidencia de enfermedades. Aquí también habíamos mencionado que la incidencia te mide velocidad y la prevalencia magnitud, ¿no? 35, no permitirá hallar asociación de variables porque es un estudio descriptivo. En la 36 también, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Distribuir, dirigir, supervisar, eso viene a ser el DIGEMIT. Aquí colposcopía si tienes un PAP positivo. Si ya tienes un médico será un 1-2. Esta es la más repetida, acceso ya a las funciones esenciales de la salud pública, que tiene que ver con la parte de promoción, prevención. La pregunta 40 también habíamos analizado, es una matriz de consistencia. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? En una promoción de salud se divide como la acción de ofrecer a los pueblos y los medios suficientes para atenuar o eliminar los problemas. Aquí la respuesta, instrumento de gestión, ¿correcto? El POI, tanto el PEI como el POI son instrumentos de gestión. Aquí también el dengue, probable con signos de alarma. Consentimiento informado, nuevamente, vacunación desde la primera dosis que no tiene su carnet de vacunación, el abordaje territorial y espacios participativos y la familia como base. Aquí la respuesta, deben estar calibrados si es que vas a hacer un control termostático. Aquí la respuesta, también la alternativa de respeto, probidad y eficiencia. Bueno, y estas son preguntas sencillas, ¿no? Fortalezas. Adultos que son pacientes que vas a dar terapia preventiva para tuberculosis, pacientes con VIH, pregunta clásica, ¿no? Valores, conductas, eso ya no es clima, eso es cultura organizacional. Luego tenemos el diagnóstico de la viruela del mono como un caso sospechoso. Aquí habíamos mencionado que son los diuréticos tiacídicos. La transmisión del dengue a un huésped susceptible se da a través de la picadura, también habíamos mencionado, que es al amanecer, al atardecer, principalmente, correcto, principalmente se suele dar en estos rangos al amanecer y al atardecer. Esto también lo habíamos mencionado, que hablamos de interculturalidad en salud, porque lo va a llevar al curandero, pensando que es un mal de ojo, etc. La parte intercultural. Esta es otra de las preguntas que vamos a revisar. ¿Usted desea motivar a su personal de salud para realizar una investigación científica sobre la anemia infantil en su comunidad? Para ello, les dice que el principal propósito de la investigación científica es, ¿cuál será el principal propósito de la investigación científica? ¿No? Y lo mencionamos en la pregunta, bueno, cuando estamos ante estos casos de preguntas serums, a veces nos tenemos que poner en el lugar en el que estamos, es decir, en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Entonces ahí reflexionábamos y decíamos, bueno, el propósito principal de una investigación científica es generar conocimiento útil, decíamos, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo nos ayudaría en nuestra comunidad para mejorar la gestión en la salud? Y específicamente eso es lo que te dice esta norma técnica, que su finalidad es generar evidencias para la toma de decisiones, ¿no? En nuestra comunidad, por ejemplo, y la gestión de políticas con impacto en la salud pública y el desarrollo social en ámbito local, ¿correcto? Pero bueno, si es que lo analizamos, el principal propósito ya de una medida científica, desde un pensamiento científico, será generar conocimiento útil, ¿no? Y eso es lo que ha dado como respuesta el MINSA.
como clave oficial alternativa B. Entonces, generar conocimiento útil. Pregunta 57, también lo habíamos respondido, de Pfeiffer, ¿no? Esto también, de intervención, la familia, esto también, la media, que es el promedio básicamente. Esto también más de 5, ¿correcto? El archivo pasivo de las historias clínicas es más de 5. Aquí, dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, existen consideraciones especiales de su uso, por lo cual requieren un manejo especializado. ¿Qué tipo de medicamentos están en este rubro? Y le habíamos presentado la norma técnica, consideraciones especiales, ¿no? Y dentro de esas alternativas estaba controlado por infecciones intrahospitalarias. Y bueno, leímos rápido porque aquí decía control de infecciones intrahospitalarias. Pero básicamente estas son algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para estos fármacos especiales de uso. ¿Por quién va a estar autorizado? Te decía, autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de la salud, en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico. La siguiente consideración: manejo de la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, medicamento controlado con receta especial, uso controlado para neonatología, uso por especialista en base de guías de práctica clínica. Y la consideración número 6 te decía uso exclusivo para dolor oncológico, ¿no? Y ahí estaba la respuesta correcta. Exclusivo para dolor oncológico. Ya acá leímos rápido, la respuesta correcta es la alternativa C. Controlado para infecciones intrahospitalarias es autorización por el Comité de Control de las Infecciones Intrahospitalarias. Pero, digamos, este tipo de medicamentos se encuentran dentro de este rubro. ¿Cuáles son? Exclusivo para el dolor oncológico. Ya la alternativa C. Esos medicamentos me están diciendo. Bueno, la 62 marcábamos y era amenazas. Sulfato de magnesio intravenoso. Lo que debemos hacer aquí en una preeclampsia severa es evitar que la paciente convulsione. Se tiene que hacer una queja de este paciente por ese reclamo que ha tenido. Y esta es la definición básicamente como lo encontramos de teleorientación, ¿no? Teleorientación, conjunto de acciones que desarrolla un profesional mediante el uso de las TIC, que estaba tal cual, teleorientación. 65 también habíamos mencionado, 120, 800, ¿correcto? Aquí la respuesta correcta es metodología, en la pregunta 67. Aquí es la auditoría, ¿no? De calidad de atención, es de caso, auditoría de caso, cuando fallece la madre y el niño. Pregunta 69, también lo habíamos mencionado, un estudio analítico o diseño analítico, ¿no? Para que ejerza, o con qué debe contar un profesional para el ejercicio profesional, viene a ser título y colegiatura. Esto también habíamos mencionado, que es secuencia de fases por lo que atraviesa, ¿no? El ciclo vital familiar. Aquí viene a ser la misión, es decir, quién soy, ¿correcto? Y qué quiero ser en un futuro, viene a ser la visión, ¿no? Lo que mencionamos, visión. Pregunta 74, también lo habíamos respondido. Todo el personal de salud y las autoridades deben conocer y analizar esta sala situacional de salud. También aquí habíamos presentado curvas, ¿no? Y quién evalúa o quién te dice que este paciente está en riesgo su crecimiento, pues cuando ya es plana la talla, ¿no? Aquí también la respuesta correcta, participación ciudadana. Aquí el autocuidado, ¿no? En la higiene de la salud bucal. Aquí la 78. La 78 también es otra pregunta que quiero revisar. Mujer de 45 años presenta desde hace más de 2 semanas. ¿Qué presenta hace más de 2 semanas? Hace más de 2 semanas. Ánimo bajo, poca energía, disminución de la actividad, anedonia, sueño alterado, apetito disminuido, baja autoestima, estado de ánimo variable, cefalea intensa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál clave habíamos dado? Depresión mayor. ¿Y cuál clave te dice que es el MINSA? Episodio depresivo. Esta pregunta tampoco estoy de acuerdo con su clave, ¿ya? Para mí la respuesta correcta es depresión mayor. Es que sí es depresión mayor,
Porque acá tenemos todos los criterios de la DSM-5. ¿Y qué te dice? Mayor o igual a 5 síntomas debe tener. Vamos a evaluarlo. Durante al menos 2 semanas. Y al menos uno de esos síntomas, ¿qué tiene que ser? Estado de ánimo depresivo o anedonia. ¿Correcto? Y acá me está diciendo que tiene anedonia. Ya tiene al menos uno de ellos. Perfecto. ¿Cuántos tiene que tener? 5. Ánimo bajo. 2. Poca energía. 3. Disminución de la actividad. 4. Sueño alterado. 5. Apetito disminuido. 6. Baja autoestima. 7. Tiene esos síntomas. No mayor o igual a estos 5 síntomas. Estado de ánimo depresivo. Alteración del sueño. Pérdida de interés o anedonia. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fatiga o pérdida de energía. Disminución de la concentración. Cambio de peso debido al cambio de apetito, cambios psicomotores y adhesión suicida. Entonces tenemos todos los criterios de DSM-5 para un episodio depresivo mayor. Y me viene el MINSA que su respuesta correcta es depresión mayor, ¿no? Con esto tampoco estoy de acuerdo, doctores. Perdónenme todos, pero no acepto. Bueno, avanzamos. Esto también habíamos ya mencionado, que estábamos ante un periodo patogénico secundario, ¿correcto? La pregunta 80, también la respuesta correcta es: cuando hay un caso probable de tosferina, pues se tiene que seguir los contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, bloqueo vacunal, todo lo que se mencionaba en este algoritmo. Aquí de la fiebre amarilla, un RO mayor de 1. Aquí la pregunta 82. El tratamiento antirretroviral se tiene que dar lo antes posible y lavarse la herida, obviamente. Pregunta número 83. En la enfermedad de tuberculosis, para que se produzca la enfermedad, necesitas sí el bicho, pero también necesitas otras situaciones como inmunosupresión, hacinamiento, etc. Por lo tanto, necesario pero no suficiente. La pregunta 84. Hablamos de equidad en salud. Acuérdate de esta palabra clave, ¿no? Injustas, equidad en salud. ¿Ok? Para tratar de evitar, obviamente, ¿no? Esas injusticias, se tiene que optar por la equidad en salud. Pregunta 85. Esto también es la pregunta que quiero revisar. Te dice: para investigar la relación entre la anemia y la talla de niños de 5º grado de primaria, ¿te acuerdas a una pregunta anterior que habíamos visto? Entre anemia y talla de niños. La anterior te decía entre anemia y peso. Aquí te dice entre anemia y talla de niños de 5º grado de primaria de un colegio. Usted acude un día de la semana para medir la hemoglobina y talla a todos. ¿Qué enfoque de investigación está realizando? Es básicamente la misma pregunta. Lo que han cambiado es, en lugar de peso, talla. Y también han cambiado las alternativas. Porque en lugar de cualitativo y cuantitativo, anteriormente era experimental y cuasi experimental. Bueno, sigue siendo aquí la respuesta observacional. Nosotros marcamos observacional porque es que sí es un estudio observacional, ¿no? Pero, ¿qué te dijo el MINSA? Como respuesta correcta, fíjate nuevamente si existe intervención o no existe intervención. Vamos a analizarlo. Aquí, ¿hay intervención? No hay intervención. No hay intervención, ¿correcto? Como no hay intervención, por lo tanto, no puede ser experimental, no puede ser cuasi experimental. Vamos por este lado. Entonces estamos ante los estudios observacionales. Si va a ser una sola toma, una sola medida en la semana, ¿qué será? Será transversal, ¿correcto? Porque se va a medir en un solo momento. Es observacional, estudio transversal, ¿correcto? Bien. Pero también puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, porque aquí tenemos cualitativo, cuantitativo. También puede ser cuantitativo, entonces observacional, transversal, si quieres, cuantitativo, porque está recogiendo datos numéricos como anemia y talla. ¿Qué respuesta te da el MINSA? Cuantitativo, pero es que también la respuesta es observacional. O sea, acá hay dos respuestas en todo caso, la alternativa B y la alternativa D, porque será un estudio observacional, transversal, ¿correcto? Y cuantitativo porque está utilizando anemia y talla, datos numéricos. Por lo tanto, aquí hay dos alternativas, ¿no es cierto? Porque acá me está diciendo, a ver, este es observacional, y en la pregunta 85, esta es la pregunta 24, que básicamente es lo mismo. Y en la pregunta 85 me dice, oye, ya no es observacional. Pues también es observacional, pero será cuantitativo, ¿correcto? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Son claves del MINSA que da. La 86 habíamos marcado aquí, falso negativo.
Pregunta 87, su clave correcta aquí es acceso equitativo a los servicios de salud integrales y de calidad. La pregunta 88, aquí hay una palabra clave que debemos entender, que dice la conducta ideal. Más que estar tal vez en nuestro campo, en nuestros serums, aquí la pregunta, y es por eso que habrán dado esa respuesta, ¿no? Ya nos dice cuál es la conducta ideal en un mundo ideal. Si es que no estuvieras ahí en tu cerro, no estuvieras en tu comunidad, si no estuvieras ahí nada más haciendo tus serums prácticamente en la ciudad, ¿cuál es la conducta ideal para diagnosticar hipertensión en este paciente? Porque es una paciente mujer de 50 años, afroamericana, últimamente ha presentado zumbido en el oído, visión borrosa, niega antecedentes personales patológicos, al examen LOTEP, buen estado general, buen estado de nutrición, frecuencia cardíaca 80, respiratoria 20, temperatura 37, su presión arterial 140/90, un IMC de 32. Habíamos mostrado estas claves que te daba, estas tablas que te daba la guía de práctica clínica, la del año pasado, donde se debería utilizar el mapa o el AMPA para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ¿correcto? Mucho mejor que la medición en consulta, porque mencionamos que en la consulta hay una variación de 5 a 10 milímetros de mercurio, ¿correcto? Ahora, ¿pero cuál de estos dos es lo ideal entre mapa y AMPA? El AMPA es la automedición de la presión arterial. El paciente se va y se mide en su casa en la mañana y en la tarde por una semana y trae y tú valoras el promedio de esas presiones, ¿correcto? Vas a ver si que tiene hipertensión o no tiene hipertensión. El mapa, en cambio, es por 24 horas. Te va a censar todas las 24 horas de día y de noche, ¿correcto? En la noche, obviamente, tiende a disminuir la presión arterial y también se toma otros valores para el mapa. Pero lo ideal, obviamente, es el mapa, pero suele ser más costoso, ¿correcto? Suele ser menos accesible, pero sí, suele ser lo ideal el mapa. Como estábamos ante unas preguntas del Serums, nosotros marcamos AMPA porque es pues dificultoso que tú tengas un mapa en tu comunidad, ¿no? Pero bueno, acá la palabra clave es la palabra ideal. En un mundo ideal sería que tengas un mapa, ¿no? Cosa que es una utopía, básicamente, ¿no? Alternativa D, por eso sería aquí la respuesta correcta. Así que hablamos de la conducta ideal, obviamente. Bueno, la pregunta 89, habíamos mencionado que aquí estábamos ante acceso a los servicios de la salud. La pregunta 90, la respuesta correcta era durante los primeros 6 meses de vida que se tiene que hacer la higiene oral, y eso te decían aquí apenas aparezca su primera dentición, que es a los 6 meses. La pregunta número 91, estamos también ante un no probabilístico, ¿correcto? La respuesta correcta, no probabilístico. Pregunta 92, la pregunta 92 también vamos a revisarlo. Te dice, la ética cultiva y promueve el ejercicio de la moral y los valores para que los actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. ¿Ok? Como profesional de salud, ¿qué principios debe de cumplir en la atención de la población objetivo? ¿No? Aquí la respuesta correcta que da el MINSA, y bueno, lo ha sacado de una norma técnica, viene a ser orden, moral, deber y derecho. ¿Ya? Y esto lo ha sacado del Colegio Químico Farmacéutico. Aquí se encuentra tal cual, fíjense ustedes. Obviamente ese examen Serums engloba para todos, ¿no? Químicos, enfermeros, etcétera, ¿no? Por eso que también ha colocado esta pregunta. Y acá te dice que los principios generales viene a ser orden, moral, deber y derecho. Lo ha sacado del Colegio Químico Farmacéutico, básicamente, ¿no? Por eso que la respuesta correcta aquí es la alternativa B. Se reportan 2 casos de peste, esto también ya lo habíamos mencionado, que debemos hacer medidas de bioseguridad e identificar las casas de infectados. Pregunta 94. ¿Qué viene a ser la pregunta 94? También vamos a revisarla esta. En pro de la salud y el desarrollo social entre los diferentes actores. Ahí está el dato. Diferentes actores en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad. Lo primero que se debe fortalecer, ¿qué viene a ser? Lo primero que se debe fortalecer, te está diciendo diferentes actores, es decir, será intersectorial, ¿correcto?
Pero más que coordinación intersectorial, porque acá dice coordinación, mucho más que ello son las alianzas estratégicas. Y esto sí está bien. Son las alianzas estratégicas, ¿correcto? Aquí ha habido más que una confusión de terminología. Debería ser, sí es cierto, alianzas estratégicas. Y eso también te dice aquí, estrategia intersectorial. Por lo tanto, alianza estratégica. Aquí también tenemos la otra norma técnica que nos presenta el MINSA, desarrollar alianzas, ¿no? Intra e intersectoriales, alianzas estratégicas, por lo tanto, en las diferentes instancias del Estado, ¿no? En los distintos niveles de gobierno, ¿correcto? Entonces la respuesta viene a ser la alternativa de alianzas estratégicas, más que coordinaciones, porque solamente son coordinaciones. Tienen que ser alianzas, efectivamente. La alternativa D sería la respuesta correcta. Pregunta 95 también, tal cual estaba en la norma técnica, fabricante operativo. Pregunta 96, confidencialidad, ¿no? Es un principio ético muy importante, la confidencialidad. Pregunta número 97, también es otra pregunta que vamos a revisar y tampoco estoy de acuerdo con su clave que da el MINSA. Porque pues tenemos aquí además la norma técnica, lo que te dice que es lo que debes hacer en un paciente adulto mayor, ¿no? Se requiere implementar un plan de cuidado integral de salud del adulto mayor para la prevención de ¿qué? De caídas. ¿Qué acción de cuidado será recomendable implementar en los adultos mayores frágiles? ¿Qué debes hacer? Te dice tu norma técnica, visita domiciliaria. Pero el MINSA, ¿qué clave le ha dado el MINSA? Consejería para realizar ejercicio físico. Doctores, lo que quieres es prevenir caídas. Y acá mismo te está diciendo, visita domiciliaria al paciente adulto mayor. Fíjate, ¿ah? Modalidad de oferta móvil para el cuidado de salud del paciente adulto mayor, así como medio para el desarrollo de las acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos y daños de la salud. Prevención de riesgos y daños de la salud. Realizada por el personal capacitado, permitiendo desarrollar intervenciones educativas, preservar o mejorar la salud, alimentación saludable, actividad física, higiene, prevención de caídas, entre otros. Ahí está, la prevención de caídas. Entonces, para mí la respuesta debería ser visita domiciliaria, como te dice ahí, implementar las visitas domiciliarias periódicas. Pero bueno, la respuesta correcta que ha dado el MINSA es la alternativa B, consejería para realizar ejercicio físico. Bueno, lo dejamos entonces como respuesta B, clave oficial del MINSA. Pregunta 98. La pregunta 98 también es otra que queremos analizar y tampoco estoy de acuerdo con la clave que ha dado el MINSA. Porque aquí claramente te dice que es una paciente mujer de 22 años, víctima de violencia física, es derivada por la Fiscalía para su atención integral en el establecimiento de salud. ¿El área de qué? De psicología, luego de la evaluación, inicia su plan de atención integral que consta de 10 sesiones. ¿Qué tipo de determinante social de la salud se está abordando? ¿Qué tema se está abordando? La parte psicológica. ¿Y en qué determinantes se encuentra la parte psicológica, doctores? Tenemos determinantes intermediarios y tenemos determinantes estructurales. Dentro de los determinantes intermediarios tenemos las circunstancias materiales, la cohesión social, los factores ¿qué? Psicosociales. Ahí está, factor psicosocial. Por eso que debería ser determinante intermediario, pero el MINSA te dice que es estructural. ¿Quiénes más están en los determinantes intermediarios? La conducta, factores biológicos. ¿Y quién está en los determinantes estructurales? La posición social, la educación, la ocupación, el ingreso, género, etnia o raza, cosa que no te están mencionando aquí. Te están mencionando del factor psicosocial y debería ser intermedio. La respuesta oficial que da el MINSA, estructural. Bueno. Y la pregunta 99, también habíamos mencionado que es una sífilis primaria. Y la pregunta 100, habíamos también mencionado que esto corresponde a la terciaria porque te decía reducir el progreso o las complicaciones de una enfermedad ya establecida, ¿no? Reducir el progreso disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad establecida. Por eso que la respuesta será terciaria. Bueno, eso ha sido las claves oficiales, doctores, del examen SERUMS 2025. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.